Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy una vez más venimos con gozo, con júbilo, con alegría a compartir con ustedes esta reflexión en este domingo, Día del Señor. Hoy nuestra iglesia celebra Pentecostés, el día del nacimiento de nuestra iglesia, el día donde Dios decide mandar su Espíritu Santo sobre los apóstoles para que si ellos, llenos de su Espíritu Santo, fueran a proclamar la buena nueva a todas las naciones. Entonces, para esto vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y dice así: El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo pues pudimos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como decíamos, el día de Pentecostés los discípulos se reúnen a celebrar la fiesta de la antigua alianza, reviviendo el pacto que Dios hizo con su pueblo al darles la ley, mediante la entrega de la ley. También ese día de Pentecostés en ese tiempo era llamado en Israel la fiesta de la cosecha o la fiesta de las tiendas. Y dice la palabra de Dios que estando todos en oración se ven sorprendidos los discípulos por una experiencia nueva, por algo que del todo ellos no conocían, una experiencia desconocida para todos ellos, porque dice la palabra de Dios que de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. Entonces ellos al recibir ese estruendo, al estar reunidos orando en paz, reciben esa presencia de Dios, esa fuerza, esa fortaleza, y se miran sorprendidos. Y entonces dice que aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron en cada uno de ellos. Y aquí vemos la grandeza de Dios, porque Dios pudo haber mandado solamente una lengua de fuego, y la palabra de Dios dice que fueron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, dándonos así la diversidad de dones y carismas por medio del Espíritu Santo. Todos tenemos un carisma diferente, todos tenemos un talento diferente, todos tenemos una misión diferente, pero es el mismo Dios, el mismo Espíritu, como San Pablo nos dice en la segunda carta que se leerá hoy en la iglesia. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que todos se llenaron del Espíritu Santo. Por eso nuestra iglesia nos enseña que ese es el nacimiento de nuestra iglesia. En Pentecostés nuestra iglesia nace porque los discípulos se llenan del Espíritu Santo. En el Evangelio nos dice que ellos estaban reunidos por temor a los judíos. Viene esta fortaleza, viene el Espíritu de Dios y ellos salen y proclaman su palabra a todo el mundo. El Espíritu de fortaleza que les hace llevar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite. Y estando todos reunidos, la comunidad entera que estaba ahí reunida, experimentan todos esa misma fuerza del Espíritu Santo, pues todos se llenan de ese Dios, de esas maravillas, y ellos empiezan a proclamar incluso en diferentes lenguas. Por eso, hermanos, el Pentecostés
es ese gran camino que Dios nos hizo para que todos los que recibieran el Espíritu Santo, Dios abrió ese camino para todas las naciones. Pues aquí vemos como decía que había muchas personas que vivían y venían de muchos lugares. Dice que había medos, partos, elamitas, otros que venían de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frígida, Panfilia, Egipto, Arabia. Y a todos ellos Dios no les hace ninguna distinción. El Espíritu Santo es para todos ellos, pues ellos dicen que al oír el ruido se congregan en masa y van a ver y quedan desconcertados. El Espíritu Santo los inunda a todos, pues ellos miraban cómo los discípulos hablaban su propia lengua y eso los desconcertaba más. Y ahí mismo los discípulos empiezan a hacer su obra, empiezan a evangelizar, empiezan a hablarles del amor y sobre todo del poder de Dios manifestándose en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hoy en este día de Pentecostés, vayamos a nuestra iglesia. Hoy es día de ir a celebrar ese gran banquete a Jesús en la Santa Eucaristía. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Pues dice su palabra que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu. Nadie puede maldecir a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, hoy en este día, yo te invito a ir a tu iglesia, a tu parroquia más cercana, si es que todavía no vas a misa. Vamos a celebrar a Jesús en la Santa Eucaristía. Vamos a pedirle a Dios esa fuerza, ese Espíritu Santo que nos ayudará a llevar esa misión que todos y cada uno de los bautizados tenemos al recibir el mismo Espíritu de Dios en el bautizo. Recordemos cuando Dios lo llama a Moisés para darle la nueva ley, las tablas, y Moisés mira la palabra de Dios en la zarza ardiente. Y entenderíamos cómo era posible que esa zarza no se quemara. Ese es el Espíritu Santo cuando se manifiesta, pues el Espíritu Santo no viene a destruir. La fuerza que los apóstoles reciben es un espíritu de fuego, de fortaleza, pero no viene a hacerles daño, sino viene a fomentar ese espíritu, ese fuego de amor por Dios para llevar esa misión. Todos nosotros necesitamos ese Espíritu Santo, que nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma ardan de amor por Dios para poder llevar así la misión que todos y cada uno tenemos. Moisés recibió una misión por medio del Espíritu Santo, llevar a su pueblo de Israel, el pueblo elegido, sacarlo de las manos de Faraón y llevarlo a la liberación. Hoy también por medio de ese Espíritu tú tienes una misión: llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que no conoce el amor de Dios. Y es ese mismo Espíritu el que tú tienes, el mismo que llevó a llevar a Moisés a cumplir su misión como Dios se lo había ordenado. Hermano, tú y yo tenemos una misión, y lo bueno y lo bendito que Dios nos ha dado es que tenemos el mismo espíritu, ese espíritu de fortaleza, pues Dios no nos dio un espíritu de timidez, el espíritu de fortaleza que vendrá cada vez que tú lo aclames y lo pidas para que te ayude a llevar esa misión. Ese espíritu que fortalece y defiende a su iglesia, pues dice el Señor que el mal no prevalecerá sobre su iglesia porque está resguardada por su espíritu. Y cada vez que nosotros recibimos un ataque como la iglesia única, el Espíritu Santo nos defiende. Así de que, hermano, yo te invito a salir a proclamar la palabra de Dios, comenzando por tu propia familia, por tu comunidad y llevándolo así a donde el Espíritu te lleve. Pues ahí en Pentecostés nace la iglesia universal por el poder del Espíritu Santo. Nuestra santa y bendita iglesia católica que hoy se regocija al celebrar el día de Pentecostés. Así es que, hermano, te mando un fuerte saludo, que tengas un bendecido día de Pentecostés. Recibe de tus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios saludos y bendiciones. Hasta pronto.